Ahora, supongamos que tenemos una nueva variable aleatoria que depende de la variable aleatoria que ya conocemos, el espesor del recubrimiento. En otras palabras, definamos esta nueva variable aleatoria y como el coeficiente de atenuación máxima de este cable de fibra óptica, que está dado por la ecuación 0.5 menos 1.4x. Recordemos que x es el espesor del recubrimiento. Como esta y es una variable aleatoria, tendrá una función de densidad. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su varianza? Lo veremos a continuación. Analizaremos ahora la transformación de variables aleatorias. En general, si tenemos una variable y que es aleatoria continua, tal que depende de una función con respecto a x, que es otra variable aleatoria continua, donde esta función h es una función derivable e inyectiva y además x tiene una función de densidad f de x, la función de densidad de esta nueva variable aleatoria y está dada por la función de densidad de la variable aleatoria original x y el valor absoluto de dx en dy. Por otro lado, el valor esperado de esta variable y es la integral de y por f de y, o sea, la integral de h de x por f de x. De la misma forma, la varianza, que es igual a la integral de y menos la esperanza de y, todo al cuadrado por la función de densidad de y, si reemplazamos, llegamos a este resultado de aquí. Muy bien, volvamos al ejemplo. Si tenemos la nueva variable aleatoria y, que es el coeficiente de atenuación máxima, y esa nueva variable aleatoria está relacionada con x, que es el espesor de recubrimiento mediante esta función h, 0.5 menos 1.4 por x, ahora entonces vamos a encontrar esta función de densidad, el valor esperado y la varianza del coeficiente de atenuación máxima. Lo primero que haremos sería encontrar la función inversa de esta h de x. Por lo tanto, en esta ecuación, si despejamos x en función de y, llegamos a esta conclusión. Por otro lado, calcularemos el de x en dy y su valor absoluto. Es decir, a esta función de aquí la derivamos en función de y calculamos el valor absoluto. Por lo tanto, es el 0.714. Como x está definida solamente entre 0.1 y 0.2, debemos encontrar entonces los valores en el cual está definida esta variable y. Si vamos a la desigualdad de que x es mayor o igual que 0.1 pero menor o igual a 0.2 y reemplazamos el valor de x por la función, encontramos de que y ha de estar entre 0.22 y 0.36. Para calcular la función de densidad de y recurrimos a la fórmula vista anteriormente. Dijimos que esta función de densidad es igual a la función de x evaluada en la transformación lineal que hemos hecho por el valor absoluto de dx sobre dy. Si evaluamos f en este punto, es decir, reemplazamos en f de x en lugar de x ponemos 0.357 menos 0.714 por y, tenemos esto de aquí y luego multiplicamos por el valor absoluto de dx en dy. Finalmente tenemos que la función de distribución está definida entre 0.22 y 0.36 con esta función de aquí y 0 para el resto. Ahora veamos qué sucede con el valor esperado y la varianza de aquellas variables que provienen de una transformación sencilla. Primero veamos el caso en que esta variable y es una constante. El valor esperado sería la integral de c por f de x. Como c es constante, sale de la integral. Y esta integral que nos queda ya sabemos de que siempre es 1. De esta manera, el valor esperado de una constante es igual a la misma constante. Por otro lado, la varianza está dada por esta fórmula de aquí. Como ya sabemos que el valor esperado de c es c, reemplazamos y este término de aquí se me anula.
Como se me anula, entonces la varianza de una constante es igual a 0. En conclusión, si mi variable es constante, su valor esperado es el valor de la constante y su varianza es 0. Si la nueva variable aleatoria está dada por la variable aleatoria x más una constante, el valor esperado está dado por la integral esta de aquí. Al aplicar la ley distributiva y sacar esta c constante de la integral, tenemos que el valor esperado de esta variable aleatoria está dado por la suma de dos integrales. Ya sabemos de que esta integral de aquí es 1 y podemos verificar de que esta integral de aquí es el valor esperado de x. Por lo tanto, el valor esperado de esta nueva variable está dado por la constante c y el valor esperado de la variable x. De la misma forma, la varianza está dada por esta integral de aquí. Teniendo en cuenta que este valor esperado ya lo habíamos calculado anteriormente y resolviendo el binomio este al cuadrado, encontramos de que el valor esperado de esa nueva variable y es igual al valor esperado de la variable x. En conclusión, si la variable aleatoria es la transformación lineal de una variable más una constante, el valor esperado es igual al valor de la constante más el valor esperado de la variable anterior. Y la varianza es la misma varianza de la variable anterior. Otro caso muy sencillo pero bastante común es cuando la nueva variable aleatoria es la multiplicación de una constante por otra variable aleatoria anterior. De esta forma, el valor esperado está dado por esta integral. De nuevo, esta constante c puede salir de la integral y vemos de que la integral que nos queda es el valor esperado de la variable anterior. De la misma forma, si calculamos la varianza de c por x, el resultado es la constante c al cuadrado por la varianza de x. En conclusión, si la nueva variable aleatoria es la multiplicación de una variable aleatoria por una constante, el valor esperado es el valor de la constante multiplicado por el valor esperado de la variable anterior. Y la varianza será igual a el valor de la constante al cuadrado por el valor de la varianza anterior. Ahora veamos el caso particular en que la nueva variable aleatoria es igual a x menos la media de esta variable aleatoria elevado al cuadrado. Si calculamos el valor esperado de esta nueva variable, observamos de que esto es el momento de orden 2 centrado o con respecto a la media de x. O sea, no es otra cosa más que la definición de la varianza de x. Si aplicamos las propiedades vistas anteriormente del valor esperado y resolvemos este binomio al cuadrado, podemos encontrar de que esta varianza está dada por esta ecuación de aquí. Vemos que es el valor esperado de la suma de varios términos. Uno de ellos es constante, como mu sub x, que es una constante, el valor de la media es constante. Otro es la variable multiplicada por una constante que es 2 veces mu x. Entonces tendríamos que el valor de la varianza es igual al valor de la esperanza o el valor esperado elevado al cuadrado menos 2 veces mu sub x por el valor esperado de x. Pero este valor esperado de x es lo mismo que mu x o la media. Por lo tanto, esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente forma. Ahora, si sumamos esos dos términos que son iguales, tendríamos finalmente que la varianza, que inicialmente la habíamos definido como el valor esperado este de aquí, también la podemos calcular como el valor esperado de la variable x al cuadrado menos la media de esa variable aleatoria elevada al cuadrado. Otras transformaciones lineales típicas que encontramos en ingeniería son una transformación lineal, es decir, cuando la variable aleatoria y está dada por una constante más la variable aleatoria x por otra constante. En este caso, el valor de la esperanza está dada por a más b por la esperanza de x. Y el valor de la varianza está dada por la constante que multiplica x por
la varianza de x. Otra transformación muy común en ingeniería es la transformación tipificante. La utilizaremos en el futuro cuando tengamos que tipificar variables normales. ¿En qué consiste? En que la nueva variable aleatoria está dada por x menos el valor esperado de esta x dividido por la desviación estándar de x o la raíz cuadrada de la varianza. Cuando hacemos esta tipificación, el valor esperado de esta nueva variable aleatoria es 0 y la varianza es 1. Si sumamos dos variables x e y, la nueva variable aleatoria z tiene como valor esperado la suma de los valores esperados de cada una de las variables y como varianza también la suma de las varianzas de cada una de estas variables, pero con una condición: si y solo si estas dos variables son independientes.